Bueno, pues como pueden ver, hoy me toca compartir y quisiera empezar rápidamente en Hebreos 10:24, que es un versículo donde dice, consideremos cómo estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y eso va a ser mi meta o mi reto para el día de hoy, es que nos podemos estimular, incluyéndome, hacia la cuestión evangelística de compartir las buenas nuevas con otras personas y con personas que no conocen todavía el mensaje. Am, y de hecho batallé un poquito con el título de eso porque yo sé que con simplemente mencionar, contextualizar el evangelio, algunas personas a lo mejor y piensan que voy a decir herejías, porque me he fijado que en ocasiones hay una confusión entre contextualizar el evangelio y diluir el evangelio. Sí, porque por un lado cuando estamos tratando de contextualizar el Evangelio, estamos tratando de que sea entendible para las personas. En el contexto cultural, filosófico, religioso que ellos están, y contextualizar tiene que ver con simplemente encontrar a la persona donde está en ese momento y empezar desde donde están y llevarlos hacia la verdad bíblica. Pero a veces confundimos contextualizar con diluir, porque el otro lado es quitar o evitar o cambiar o suavizar ciertos elementos del mensaje para que sea más apetecible o para que sea más atractivo o para que sea menos ofensivo. Eso es algo que también suele suceder en algunas iglesias, desafortunadamente. Um, pero mi idea, además de ayudarnos a diferenciar, contextualizar y diluir el mensaje, es que tengamos a lo mejor un modelo o que vemos el modelo que nos da Pablo respecto a cómo puede contextualizar el mensaje del Evangelio. Um, y yo también, por los que no saben, yo sí tengo un poquito de experiencia en esta de contextualizar, porque yo sí soy misionero, entonces yo he tenido la oportunidad y privilegio de viajar a varias partes del mundo compartiendo el Evangelio, compartiendo el mensaje de Cristo. Y en China, por ejemplo, el contexto cultural es muy distinto a cuando fui a Marruecos, que es un país musulmán. Y la manera que uno habla a las personas en China y en Marruecos es muy diferente el uno al otro por precisamente esos diferentes contextos culturales y religiosos. También André y yo hemos ido a Nepal. El contexto ahí todavía es otro elemento. Y eso sin mencionar los diferentes lugares aquí en México donde he tenido la oportunidad de viajar, tanto aquí más local o en ciudades como las veces que hemos ido a la sierra con los tepehuanos o últimamente fuimos con los tarahumaras. Y en cada una de esas situaciones culturales, la meta es siempre compartir el evangelio, pero tenemos que estar conscientes de el hecho de que gente van a tener diferentes contextos, diferentes entendimientos. A veces no van a entender cierto lenguaje o cierta terminología. Entonces, en ese sentido, tenemos que adaptar el mensaje al contexto de la audiencia. Y eso, como digo, es algo que vamos a ver ahorita con Pablo. Es algo que él hizo durante sus viajes. Pero temo y incluso me he dado cuenta que a veces cuando los creyentes queremos compartir con un familiar, con un amigo, o incluso si hacemos un programa evangelística ahí en las calles o algo, a veces no tenemos esa habilidad o la facilidad de adaptar el mensaje a la audiencia. Como dije, a veces es simplemente por el hecho de que tenemos ese miedo o confusión entre contextualizar el evangelio con diluirlo o cambiarlo. Y como uno quiere ser fiel al mensaje, entonces pues usa su misma terminología, el mismo lenguaje que a veces la gente no puede entender.
pero también a veces es simplemente porque no hemos sido capacitados. Y eso desafortunadamente recae sobre nosotros los de la iglesia, porque en Efesios 4:11 a 13 habla un poquito del propósito de la iglesia, o sea, el motivo o la función de nosotros como cuerpo de Cristo. Y sí tiene varias funciones la iglesia, pero una de ellas, en el versículo 12, dice que uno de los propósitos de, aquí Pablo está hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero de manera más general voy a decir la iglesia. Una de las funciones de la iglesia, dice en el versículo, es a fin de capacitar a los santos, que son ustedes los que hemos creído en Cristo, a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí vemos que la iglesia está diseñada en parte para que usted y yo seamos capacitados, seamos entrenados y equipados para llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Um, Entre muchas otras cosas, es simplemente usar nuestros dones naturales y espirituales para el beneficio de las demás personas, tanto aquí en la iglesia como hacia afuera. Pero también tenemos, por ejemplo, la Gran Comisión, a lo mejor y varios ya lo sabemos. En Mateo 28, Jesús, antes de ascender al cielo, nos deja tanto a sus discípulos inmediatos como a todos nosotros, nos deja el encargo de que vayamos y hagamos discípulos. En Marcos 16 da un mensaje similar, dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero luego pues les hago la pregunta, no tienen que levantar la mano, pero ¿alguna vez te has sentido incapaz de compartir tu fe? ¿O alguna vez te han preguntado algo o hecho una pregunta respecto a la fe que no sabías cómo contestar? Y si ese es el caso, entonces eso es lo que a lo mejor y hace falta aquí en la iglesia, es que nos edifiquemos los unos a los otros con nuestras experiencias vividas, con nuestro conocimiento y las revelaciones que Dios nos ha dado, para que todos sepamos cómo llevar a cabo la obra del ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. Uno de los versículos que a mí me gusta mucho se encuentra en 1 de Pedro 3:15. Ahí Pedro dice que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, eso es a qué me refiero. Cuando la gente nos preguntan, pues ¿y esto qué? ¿O qué significa esto? ¿O por qué crees esto? Estar preparados para tener ese tipo de respuestas. Y también en 2 Corintios 10:5 habla de destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, destruyendo especulaciones en esa traducción. Pero esos simplemente son dos ejemplos de cómo la Biblia sí nos instruye a que nos preparemos para poder interactuar con gente no creyente, con ideas que no o que son contrarias a lo que nos enseña la Biblia, y de esa forma poder comunicar el mensaje y extender el reino de Dios. Entonces, pero sí es una obra de todos nosotros, no es de algunos cuantos, no es solamente del pastor o los misioneros o los líderes. Decía en Efesios, a fin de capacitar a los santos, a todos los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, eso significa que enseñamos y también seamos enseñados, que lo que tenemos entre nosotros en cuanto a ese conocimiento, en cuanto a esas cosas, que tengamos
ese intercambio de conocimientos, de sabiduría, de técnicas incluso para llevar a cabo el ministerio. Entonces, lo que sí quiero hacer ahora es darles un poquito el ejemplo de cómo lo hizo Pablo en su tiempo. Y para eso vamos a estar en Hechos 17 para iniciar. Pablo, como saben, pues era uno de los apóstoles posteriores que viajaba y compartía el mensaje del Evangelio a muchas partes de su región. Qué bueno que tenemos nueva vida en esta iglesia. En Hechos 17:2, bueno, empezando en versículo 1, dice, atravesando, sí, tengo mal mi traducción, no me acuerdo en qué traducción estoy, pero aquí mis notas, dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era de costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Explicaba y demostraba que era necesario que Cristo padeciera y resucitara. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de un contexto en el que Pablo está compartiendo. Cuando llegaba a Tesalónica, iba a las sinagogas, a la sinagoga de los judíos y discutía, compartía con ellos basándose en las escrituras. Vemos más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 10, hace lo mismo cuando van a Berea. Dice que van a Berea y quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, hablando de los de Berea, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y incluso si brincamos hacia el versículo 17, ya se encuentran en Atenas. En el versículo 17 dice que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. O sea, que también había gentiles, había en ese caso griegos o atenienses que habían creído en el Dios de Israel y entonces ellos se formaban parte de esa, digamos, congregación junto con los judíos en la sinagoga. Entonces, para saber un poquito de qué es lo que Pablo les decía a esa audiencia, vamos a regresar hacia atrás a Hechos 13, porque ahí encontramos todo un super mega sermón. La verdad quisiera leerlo todo, pero a la vez entiendo que es un poquito largo, entonces a lo mejor y nada más hago unas pequeñas así reseñas rápidas. Pero en Hechos 13, empezando en el versículo 14, Pablo está en Antioquía de Pisidia y este pasaje narra tanto su explicación del Evangelio, narra su explicación del Evangelio. Dice, el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes los no judíos temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció el pueblo mientras vivían con extranjeros en Egipto. Y de ahí, bueno, no voy a leer todo, pero vamos a ir viendo que a partir de ahí, él primero hace mención de su audiencia. Escúchenme, israelitas, y los no judíos temerosos de Dios, gentiles que creen en el Dios de Israel. Habla acerca de cómo Dios los sacó de Egipto, cómo destruyó las 7 naciones de Canaán para darles a eso la tierra prometida como herencia.
Luego Pablo habla de cómo Dios asignó jueces al pueblo de Israel, como el pueblo después pidió un rey y les dio a Saúl. Y después, más adelante, habla acerca del rey David. Y vamos a hablar, vamos a leer en el versículo 23, dice, de los descendientes de del rey David, conforme a la promesa conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Y después, si seguimos adelante, Juan dice que después de mí viene uno quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. En el versículo 26 ahora dice, hermanos descendientes de Abraham y ustedes los no judíos temerosos a Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Si brincamos al versículo 38, nada más para resumir, dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Entonces, otra vez, estamos en una sinagoga de judías un sábado y Pablo empieza su predicación, su discurso, su mensaje del Evangelio, hablando a los hombres de Israel, hablando a los judíos y a los gentiles que también habían creído. Y él usa las escrituras para enseñarles que desde un inicio Dios había estado trabajando con el pueblo de Israel, tenía un plan con este pueblo en particular, había hecho promesas, ya se había hablado de un Salvador, entonces ellos estaban contextualizados ya con ese concepto y por lo tanto habló de un Salvador. ¿Un Salvador de qué? De los pecados. Todos esos eran frases o conceptos que esa audiencia hubiera entendido en base al hecho de que ya tenían un cierto formación o entendimiento religioso. Hablaba de la resurrección de los muertos, que también era algo que los judeos tenían de que, pues en algún momento va a haber una resurrección de los muertos. Y habla de el perdón de pecados que no pudieron y ser justificados por otro medio que no sea por medio de la ley de Moisés. Entonces, nada más para que estamos entendiendo, judíos, los que entienden, los que estaban en la sinagoga, y ahora vamos a hacer el cambio hacia los gentiles, porque regresando a Hechos 17, ahora Pablo está en Atenas y como vimos anteriormente, cuando llegaba a Atenas, primero fue a las sinagogas y compartía con los judíos, pero también dice la Biblia en el versículo 17 que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Versículo 18 dice que también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Entonces ahora tenemos un contexto completamente diferente en cuanto a la cultura y la religión. Y viendo a partir del versículo 22, vemos cómo Pablo comunica el mismo evangelio, pero a una audiencia completamente diferente. Dice entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba observaba los objetos de su adoración y hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo.
el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor es, bueno, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos de humanos, como se necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí, verdad? De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces, otra vez, tenemos a Pablo compartiendo el Evangelio, pero por si lo notaron, era muy, muy diferente a cómo lo compartió con los judíos. Para empezar, nunca mencionó nada de las escrituras, no habló de la Biblia, ni siquiera no mencionó a Israel, no mencionó la historia de Israel, no mencionó las promesas de Dios, porque esa audiencia no iba a entender o no iban a captar esas cosas. O esa audiencia, si fuera a apelar a la autoridad de las escrituras, pues esos textos no eran autoritarios para los atenienses. Pero ¿qué es lo que sí hizo? Contextualizó que, primero, ¿quién es Dios? De que este Dios es el Dios que ha creado todas las cosas. Y incluso para describir ese Dios se apropia de los textos de sus propios filósofos y autores. La frase que se menciona en el versículo 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso era un texto de un filósofo griego, Epimenides, que estaba escribiendo acerca de el dios Zeus, o sea, de la mitología griega. Pero Pablo reconoció un pedazo de verdad en ese poeta y lo redireccionó hacia la verdad de Dios. También habló acerca del pecado, pero se dan cuenta que no mencionó el pecado, no usó esa palabra. ¿Qué es lo que sí habló? Decía de que había pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora hizo el llamado al arrepentimiento. Entonces, se dan cuenta que los elementos están ahí presentes. Habla de de la resurrección de Jesús, este hombre a quien Dios ha designado para el juicio, pero por lo menos lo que está escrito en este texto carece de mucho del vocabulario y las referencias que en el otro contexto sí se usaba. Pero Pablo no diluyó el mensaje. No era un evangelio que cambió con fin de que fuera atractivo a los atenienses. De hecho, incluso no lo leímos, pero justo después, cuando termina su discurso, en el versículo 32, dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban.
O sea, había gente que no querían o no podían recibir el mensaje. Pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces el mensaje no fue simplemente para complacerles el oído y no fue cambiado para que ellos lo recibieran todo, sino fue contextualizado para que pudieran entender en su contexto social lo que quería comunicar acerca de la, la resurrección de Jesús, acerca del perdón de pecados y otros elementos del Evangelio. Algunas otras cosas que no hizo Pablo, no los reprendió o no los condenó por su idolatría o por sus costumbres paganas. Como mencioné, no citó las escrituras, no habló de Jehová o pecado, o por lo menos lo que tenemos escrito, no se hizo mención de ese tipo de terminología judea que a lo mejor y en una audiencia se hubiera entendido, pero ellos no. Entonces, encontró otras maneras de comunicar el mensaje. Pero desafortunadamente, las únicas herramientas que tenemos hoy en día a veces son esas dos cosas, que reprendemos a la gente, es que tú eres un pecador y si no te arrepientes vas a ir al infierno. Reprensión por idolatría y por sus costumbres paganas, cosa que no hizo Pablo cuando estaba hablando con gente bastante pagana, y tampoco citó las escrituras. Y a veces, por falta de herramientas, lo único que nosotros como cristianos tenemos es hacer una apelación a la autoridad de las escrituras. No, es que la Biblia dice aquí que tal y tal y tal. La Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Lo cual sí, por supuesto, es cierto, pero si nuestra audiencia no reconoce la Biblia como un texto autoritario, como un texto divino, inspirado por Dios, entonces de nada sirve hacer ese tipo de argumentos. Me acuerdo, y esto no es para quemar a nadie, simplemente para contextualizar lo que estoy hablando. Una vez estábamos haciendo evangelismo en La Paz con una iglesia local de ahí, y entonces hicimos grupitos y Andrea y yo estábamos con una señora un poquito más grande, y se notó desde un inicio que ella traía un poquito lo que yo llamaría vieja escuela de ¿tiene algunos minutos para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo a las personas? Y la manera que ella interactuaba con las personas era, obviamente estaba compartiendo la verdad, pero tenía las tendencias de utilizar lenguaje cristiano que a veces otras personas no logran entender o no pueden conceptualizar por cuestiones culturales o incluso por cuestiones religiosas. Entonces sí es algo que yo he visto que a veces, y obviamente no siempre, pero en ciertos contextos cristianos hace falta tener más herramientas para poder comunicar el mensaje de una manera íntegra y veraz, pero contextualizado a nuestra audiencia. Pero como digo, tenemos a Pablo como un buen ejemplo de cómo se logró eso. Por un lado, estaba hablando a los judíos y utilizó todo el vocabulario y comprobó con las escrituras lo que él estaba diciendo. En ese pasaje que no leímos todo, pero les animo a leerlo. Él decía, pues aquí en este salmo decía esto y señalaba cómo eso apuntaba a Cristo. Y aquí en esta parte de las escrituras decía esto, y esto fue cumplido con la llegada, la muerte y resurrección de Jesús. Y con toda la libertad pudo utilizar diferentes términos y vocabulario de pecado,
de resurrección, de Dios, sus estándares morales, la ley de Moisés, cosas que ellos sí iban a entender. Pero por el otro lado, cuando ya la audiencia no iban a tener esos puntos de referencia, cambió la presentación del mensaje. No cambió el mensaje, sino la presentación. Y eso es algo que quiero animarnos a nosotros como creyentes que aprendamos cómo contextualizar el evangelio de una manera que nuestro vecino sí lo puede recibir. Contextualizarlo de una manera para que nuestros familiares o compañeros de trabajo sí lo pueden entender. Porque como dije anteriormente, si nos sentimos incapaces de compartir o de expresar nuestra fe a otras personas, entonces para eso es la iglesia, para que nos capacitemos el uno al otro. Y bueno, Pablo sí reconoció el contexto y adaptó el mensaje. Y nosotros quisiera animarnos a eso, poder aprender las técnicas y estrategias de Pablo. Porque incluso ahí tenemos un contraste de judeos y gente religiosa con atenienses tal vez no tan religiosas, pero incluso los atenienses eran incluso más religiosos que muchas personas de hoy en día. Eso de hecho fue una de las cosas que servía como un punto de arranque. Pablo decía, veo que ustedes son muy religiosos, pero hoy en día también hay gente tal vez muy religioso que están desviados, pero hoy en día también hay muchos más que ni siquiera tienen una noción religiosa o una creencia religiosa. Entonces, hablar de Dios puede resultar más difícil. Hablar del pecado puede ser difícil para personas que tal vez ni siquiera creen en la moralidad absoluta. Si no hay una diferencia entre el bien y el mal, entonces es difícil ayudar a alguien a entender que existe el pecado y que eso genera una necesidad de un Salvador y por lo tanto tenemos a Jesús. Sin esos contextos, todo eso cae en el parábola del sembrador. Las semillas caen sobre el camino. Esos son para los que no entendieron. ¿Y qué sucede cuando la gente no entiende? Dice Jesús que el enemigo viene o los pájaros viene y arrebata la semilla. Entonces, bueno, ¿por qué estoy compartiendo todo eso? Número uno, quiero que entendamos que la obra del ministerio es de todos nosotros. Número dos, debemos de estar preparados para ese ministerio, para esa obra de ministerio. Y eso significa que debemos de aprender y prepararnos. Y para los que tienen algo que dar, que lo enseñen y que preparen a otros. Porque, repito, siento y creo que eso es una de las funciones principales de la iglesia cristiana, es que nos estemos capacitando y preparando el uno al otro para la obra del ministerio. Y número tres, que entendamos que el mensaje tiene que ser presentado de una manera en el que se entiende. Y como digo, hay personas que no creen en la moralidad absoluta, que no creen en el bien y el mal. Entonces tenemos que ajustar el mensaje para que esa persona pueda llegar a entenderla. Aquí también tengo algunos puntos. Todo eso implica entrenar a nuestra mente de la misma manera que entrenamos el alma o el corazón.
En Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tenemos a veces la tendencia en la iglesia a darle mucha importancia al corazón y al alma, pero no entrenamos la mente como a lo mejor y se debe. Segundo de Pedro también nos anima hacia esto. En segundo de Pedro 1:5 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añaden a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Eso es la mente, es temas intelectuales. No porque la Biblia y lo espiritual no basta, simplemente que necesitamos tener más recursos para poder hacer esas comunicaciones con personas que tal vez no entienden las cosas de la manera que uno lo entiende. Y también estoy compartiendo todo eso porque tenemos un anuncio como congregación. Estamos por iniciar clases para adultos. De la misma manera que tenemos las clases para los niños y clases para teens, las clases para adultos es precisamente para lograr este fin, a que podemos capacitar a los santos, a que todos estemos preparados para la obra del ministerio que a todos nosotros nos toca. Y eso va a variar un poquito. Hay temas como esto que a mí me apasionan, que quiero enseñar, pero también cosas, tenemos planeado clases para, por ejemplo, nuevos creyentes o personas que están recién llegando, que puedan tener un tiempo dedicado a ellos donde se instruyen esas cosas, cómo leer la Biblia, o incluso temas como de dónde viene la Biblia y por qué podemos confiar en ella. Porque otra vez para mí uno de los motivos es que no simplemente sepamos qué es lo que creemos, aunque eso sí es importante. Y a veces ni siquiera gente en la iglesia entienden las doctrinas o los pilares fundamentales y queremos cambiar eso. Pero además de entender qué es lo que creemos como cristianos, como creyentes, es el siguiente paso de entender y poder eh, justificar por qué creemos lo que creemos. Entonces, esto es como una introducción a lo que sería la primera clase. Voy a dar acerca de cosmovisión y apologética, que es precisamente estos temas. Cosmovisión hablando de cómo es que la gente ve el mundo. Porque como este ejemplo de Pablo, a los judíos ellos ya tenían un cierto entendimiento y toda la información que ellos recibían se filtraba a través de esa cosmovisión. Pero no es la única manera de ver al mundo. Y con los atenienses, con nuestros amigos ateos, con nuestros vecinos católicos, a lo mejor, y ellos tienen un poquito de contexto, pero no entienden por qué somos diferentes o qué sea eso. La idea con esa clase es poder explicar y dar fundamentos para que la gente pueda entender el Evangelio. Y más que eso, para que nosotros tengamos esas herramientas para saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos y cómo puedo ayudar a que otros también lo entiendan. Um, Esa clase también va a ser un poquito más filosófico. Algunos ya les he comentado que estoy ahorita estudiando filosofía, es un tema que me apasiona bastante. Y la pregunta a lo mejor y sería, pues, por qué filosofía o por qué estudiarla? Pues precisamente por el tema del pecado siendo un ejemplo. La cuestión de el bien y el mal es un tema filosófica, también teológica, pero hay filosofía detrás de eso. Y es una de las herramientas que se puede utilizar para ayudar a gente a empezar a entender
las cosas de una manera diferente con fin de que puedan llegar a escuchar y entender el Evangelio, como lo que Pablo estaba haciendo con los atenienses, contextualizar las cosas, que tengamos herramientas para poder compartir y, y la valentía para hacerlo sabiendo que estamos preparados. Entonces, con eso me gustaría terminar con una oración para que seamos intencionales en prepararnos para la obra del ministerio, que entrenemos nuestra mente como entrenamos nuestro alma. Dios, te doy muchas gracias.